Vamos a integrar a dos invitadas más. Hemos querido desde dos ángulos opuestos también conocer la postura de dos víctimas directas del conflicto armado frente a lo que será esta primera comparecencia de las FARC ante la justicia transicional. En los estudios de NTN24 está conmigo Ángela Giraldo, ella es hermana de Francisco Javier Giraldo, diputado del Valle, que fue secuestrado y asesinado por las FARC. Ángela, bienvenida al programa de la noche. Muchas gracias, Jefferson, por la invitación. Está desde otro ángulo de opinión en la ciudad de Medellín, en Colombia, Sofía Gaviria, senadora colombiana por el Partido Liberal. Ella es hermana del exgobernador Guillermo Gaviria Correa, quien fue también secuestrado y asesinado por las FARC en mayo del año 2003. Senadora, bienvenida al programa de la noche. Jefferson, un saludo muy cariñoso para usted, para toda la audiencia y por supuesto aquí la vela de solidaridad con todos los defensores de derechos humanos y con todas esas personas que hoy nos estamos movilizando en contra del asesinato de nuestros líderes, pero de cualquier persona en este país. Así es, el día de hoy en Colombia se hizo un homenaje, se hizo un acto simbólico y a la vez una protesta en contra de los asesinatos. Son 311 líderes sociales que, según la Defensoría del Pueblo, desde el año 2016 hasta el año 2018 han sido asesinados en Colombia. La mayoría de estos crímenes se encuentran en la impunidad. El programa de la noche también se une a este homenaje el día de hoy. Voy a comenzar el análisis del día de hoy de este programa de la noche con Ángela Giraldo acá en los estudios de NTN24 y quiero comenzar conociendo la opinión de ustedes dos sobre lo que representa para ustedes en condición de víctimas esta primera comparecencia de integrantes de las FARC que tendrán que comenzar a entregar verdad sobre uno de los principales flagelos que ocurrió en el marco del conflicto armado, que fue el secuestro de civiles y militares. ¿Qué opinión tiene usted, Ángela? Pues pienso que es importante esta declaración que van a rendir los integrantes, los cabecillas de la FARC y que estamos esperando todos. Es importante porque es el reconocimiento de hechos atroces que nunca debieron haber sucedido en el marco del conflicto y ese reconocimiento conlleva obviamente a un arrepentimiento. Eso quisiéramos que ellos reconozcan que nunca debieron haber cometido eso y que nunca más se vuelva a repetir en Colombia. Senadora Sofía Gaviria, ¿qué opinión tiene usted sobre esta situación? No, Jefferson, yo quiero ir un poquito más allá. Me parece, devolviéndome un poco a las declaraciones de la magistrada Levetre, que se expresa en términos de fenómeno que ocurrió. No, el secuestro no es un fenómeno, fue un drama, fue una lacra, un crimen de lesa humanidad que se convirtió en una política sistemática por parte de las FARC y de otros actores del conflicto, pero efectivamente llamarlo fenómeno ya da muy mala señal desde la magistrada. Me parece que las cosas hay que llamarlas por su nombre, recuperemos el valor de las palabras y sobre todo cuando se tratan de cosas tan dolorosas y tan protuberantes en el caso de las FARC. Claramente las FARC fue de todos los grupos armados la que más secuestros tiene en su lista de crímenes. Senadora Sofía Giraldo, Sofía Gaviria, ¿usted cree que tal y como presentó este proceso la presidenta de esta sala hace pocos minutos aquí en el programa La Noche, específicamente de la sala de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿será posible que realmente estos miembros, exmiembros del grupo guerrillero de las FARC entreguen la verdad que requieren las víctimas y que llevan esperando desde el momento en el que se firmó este acuerdo de paz? Por supuesto, la aspiración a la verdad es una aspiración que todas las víctimas tenemos y que compartimos con solidariamente las víctimas, que tenemos clara la verdad sobre los secuestros y asesinatos de nuestros seres queridos. En el caso de Guillermo Gaviria Correa y de las personas que fueron secuestradas y asesinadas con él, que compartieron su drama del secuestro, nosotros tenemos muy claro quiénes son los responsables directos en la cadena de mando. Es el secretariado en pleno.
Esa prueba, Reina, la tiene la Fiscalía y muchos colombianos lo han visto a través de un video que hizo el propio Paisa, el secuestrador y la persona que lo retuvo y que dio la orden directa de asesinato en esa masacre del 5 de mayo en Urrao. Entonces nosotros digamos que más que verdad, que la tenemos clara, que son los responsables, y esos responsables, como usted señalaba, 7 de esos pretenden posesionarse el próximo 20 de julio, me parece que lo que queremos y lo que buscamos también es justicia, de lo cual habló poco la magistrada y me preocupa. No es cierto que después de la renegociación del plebiscito, las víctimas solicitamos reiteradamente, y así toda la mesa que nos acompañó y que nos invitó a las víctimas, que fueron los defensores del no, de que efectivamente por ningún motivo se posesionaran los responsables de delitos de lesa humanidad antes de efectivamente cumplir sus penas de justicia transicional. Aquí no está ocurriendo eso. Entonces, mi teoría y mi solicitud, y no solo mi solicitud, sino la solicitud que en ese caso representaba la mayoría de los colombianos, era que efectivamente esos responsables no se podían posesionar ni podían tener cargos políticos si no cumplían la pena a cabalidad. Eso era lo mínimo que se pedía en un ejercicio supremamente generoso por parte de las víctimas. Es que estamos hablando, Jefferson, de delitos de lesa humanidad y de una política sistemática que fue el secuestro. Sí. Entonces, realmente, pues eso sería un prerequisito que nosotros pediríamos. Y ese punto es bien importante porque hay que decirlo. En 8 días, esos 32 exmiembros de las FARC comparecerán ante la JEP, pero en 15 días, 7 de ellos, pese a no haber sido sancionados aún, podrán posesionarse en las curules que el acuerdo de paz les otorgó en el Senado de Colombia y en la Cámara de Representantes. Ángela Giraldo, me gustaría saber, frente al caso específico del secuestro y el asesinato de su hermano, en el caso de su familia, ¿ya obtuvieron verdad? ¿Qué esperan específicamente de esta sala de reconocimiento? ¿Qué resultados, qué respuestas son las que ustedes esperan que les entregue la Jurisdicción Especial para la Paz? Bueno, en el caso de los diputados del Valle, al igual que en el caso del hermano de Sofía, todo salió a la luz pública. El secuestro, la FARC lo hizo público a través del video que ellos mismos grabaron, entonces se sabe cómo llevaron a cabo el secuestro. Pues nosotros quisiéramos saber quiénes fueron los informantes, porque ellos conocían perfectamente las agendas de los diputados y esa parte no la sabemos. Igual perdimos 5 años y medio de nuestros familiares, que nosotros también quisiéramos recuperar esa memoria de los 5 años y medio que estuvieron apartados de nosotros. Y el tema del asesinato, pues varias versiones han dicho que fue alias El Grillo, Gilberto Arroyave, quien dio la orden de asesinarlos, pero como dice Sofía, el secuestro fue algo sistémico, fue coordinado por el secretariado de la FARC, fueron órdenes precisas de secuestrar políticos para afectar la sociedad colombiana, para afectar el Estado, fueron órdenes de mantenerlos en cautiverio, y el asesinato también fue contemplado por el secretario de la FARC, porque ellos fueron muy claros en decir que en el caso de un rescate militar, los secuestrados debían ser asesinados. Así que la responsabilidad del secuestro, asesinato de los diputados del Valle es del secretariado de la FARC. Ángela, concretamente, ¿usted qué pregunta le haría a estos cabecillas de las FARC y a quién se la dirigiría? En el caso específico de su hermano, por ejemplo, si tuviese esa oportunidad en el marco de este proceso que va a comenzar el próximo viernes. Bueno, yo he estado en 2 oportunidades. Primero hice parte de las víctimas que viajamos a La Habana y tuvimos la oportunidad de dar testimonio de lo que ha significado el conflicto para nosotros, y luego la FARC hizo un acto de reconocimiento temprano de responsabilidades. No es un acto de verdad, fue un acto de reconocimiento de responsabilidades. Así que el acercamiento con Pablo Catatumbo, que es el comandante del bloque, que fue comandante del bloque suroccidental responsable del secuestro y asesinato de los diputados, se dio. Y pues lo que yo quiero es que se haya un compromiso de ellos de contar toda la verdad y de acatar la justicia. Esa sería como mi solicitud frente a la FARC, que cuenten toda la verdad con todos los detalles, que den
todo lo que tengan que dar acerca de estos años que estuvieron secuestrados los diputados y que se sometan a la justicia. Senadora Sofía Gaviria, le hago la misma pregunta a usted. ¿Hay alguna pregunta, alguna respuesta que usted espera de algún ex cabecilla de las FARC en particular en el marco de este proceso? No, pues la única respuesta o solicitud, digamos que de alguna forma, por supuesto me sorprendería porque no la espero, pero que empezaría a hacerme pensar que efectivamente las FARC tiene arrepentimiento. Lo primero para uno realmente entender que esa persona sí está arrepentida es reconocer que tiene que pagar un castigo, y el castigo es que esa pena transicional que efectivamente debía ser reclusión en la cárcel. Pero ya nos dirán los magistrados generosos de ya cuáles son las penas que se le van a dar a esos criminales de lesa humanidad. Pero por supuesto me parece difícil y en consecuencia pues no posesionarse hasta que efectivamente cumplan a cabalidad su castigo, el castigo que esta justicia transicional ya demasiado generosa con ellos les va a imponer. Senadora Sofía Gaviria, antes de despedirla quiero hacerle una última pregunta. ¿Por qué cree usted que la Jurisdicción Especial para la Paz, según su análisis, tomó la decisión precisamente de hacer esta situación una semana antes de que 7 de estos 32 exmiembros de las FARC, 32 excabecillas de las FARC, 7 de ellos se vayan a posesionar? Lo hace una semana antes, lo decía al comienzo de este programa. En tan solo 2 semanas, 7 de ellos serán congresistas sin haber pagado ninguna sanción ante la JEP. Pues porque porque hay improvisación, pero también para decir que se está, digamos que para justificar en términos de ellos cierta legalidad en la posesión de esos cargos. Realmente no creo que haya un ánimo y las declaraciones de la responsable del seguimiento del proceso que se inicia a estas 32 personas lo mostró claramente, que su interés es más de reconciliación y no de verdad, y no de justicia, y no de reparación, que es lo que estamos esperando las víctimas. Entonces, pues eso simplemente responde a llenar unos mínimos requisitos que no haga tan protuberante el abuso que están haciendo al deber ser y a lo que se prometió desde un inicio y a lo que exigimos los colombianos y a lo que exigieron los colombianos que ganaron el plebiscito y que nunca se les cumplió. Entonces, realmente a eso responde. Otra cosa que te quiero decir, Jefferson, sí. De todas maneras, que la JEP se esté moviendo después de que llevan 5 meses posesionados, con sueldos, con carros, con todas las prebendas, pues es un hecho positivo. Eso sí lo tengo que decir, que afortunadamente ya se están ganando los sueldos y ya van a empezar a trabajar. No sabemos en qué, pero por lo menos se van a ocupar menos de sus prebendas administrativas y se van a centrar en para lo que se han nombrado. Ángela Giraldo, usted como víctima, ¿qué opinión tiene sobre este punto que hablaba la senadora Sofía Gaviria? Ellos se posesionarán en 15 días en sus cargos como congresistas. Con el solo hecho de cumplir con estas citaciones ante la JEP, ellos no van a perder ni sus derechos políticos y por supuesto podrán sin ningún problema posesionarse el próximo 20 de julio como congresistas. ¿Qué piensa usted de esto? Pues desafortunadamente, Jefferson, en el momento en que se debió haber hecho este debate, se pasó por alto, no hicieron caso. De muchas formas nosotros dijimos y también nos dijeron por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Paz que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes internacionales no iban a participar en política. Eso fue lo que siempre dijeron. Finalmente, como quedó con el comunicado que saca la Corte Constitucional, es que no pierden sus derechos, y lo que se aprobó en el acto legislativo es que no pierden los derechos políticos. Obviamente los más perjudicados de eso son las propias FARC, porque no creo que la sociedad colombiana, dándose cuenta de que ellos son responsables de crímenes de lesa humanidad y van a ocupar curules en el Congreso de la República, pues nadie va a estar contento con eso. Pero ya en este momento, como está
el acuerdo y como está el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que fue a través de un comunicado y una sentencia, y como quedó el acto legislativo aprobado en Cámara y Senado, ellos pueden participar en política, pero su cumplimiento de la sanción no puede competir con su cargo político. Así que si el cargo político no permite el cumplimiento de la sanción, pues tendrán que dejar la curul. Ángela Giraldo, hermana de Francisco Javier Giraldo, diputado del Valle del Cauca, como lo dije al comienzo, secuestrado y asesinado por las FARC. Queríamos conocer su opinión y, por supuesto, presentar este ángulo de opinión como una persona que, al mismo tiempo que ha respaldado este acuerdo de paz firmado por el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, también ha expresado algunas reservas en lo que tiene que ver con esos puntos que ha planteado en particular el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jefferson. Yo pienso que el acuerdo de paz sí dejó algo positivo, y es que se logró proscribir el secuestro político en Colombia. Esperamos que esto siga profundizándose y que pueda haber reconciliación y paz en Colombia. Senadora colombiana del Partido Liberal, Sofía Gaviria, yo quiero agradecerle que nos haya acompañado también desde su ángulo de opinión. Usted ha sido una mujer que ha expresado cuestionamientos en el Congreso frente a lo que fue ese acuerdo de paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Es víctima directa de este grupo guerrillero, que ahora es una agrupación política. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros y también agradecerle que como senadora nos haya acompañado en muchas ocasiones aquí en el programa La Noche, porque ya este 20 de julio usted finaliza esta legislatura y su cargo como senadora. Así es que le agradezco por la atención que siempre le entregó a nuestros televidentes. Un abrazo y muchísimas gracias, Jefferson, por esta oportunidad de dirigirme a todos los colombianos y, por supuesto, a las víctimas. Un abrazo para Ángela, siempre fraternal. Vamos a marcar una primera pausa comerciales. Cuando regresemos ya estaremos con dos víctimas más. Serán familiares de colombianos que fueron secuestrados por las FARC, pero que hasta el día de hoy nunca regresaron a sus casas, no fueron liberados. Tampoco saben si ese ser querido sigue secuestrado o no, si está con vida o no, porque las FARC no les ha entregado ninguna respuesta. Esperan que ante la JEP la guerrilla finalmente les diga a estos exguerrilleros, confiesen realmente qué fue lo que sucedió con esos familiares que nunca más regresaron a casa. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.